dicho que era el avance de reacción. Si tenemos 2, pues este sería, ese 35 equivale al avance de reacción 1 entre los moles de ese etileno que están entrando en mi reactor, los totales. Entonces, de acuerdo a eso, el balance está haciendo aquí, obviamente. Entonces, los que entran totales, pues serían los que entran en la corriente 1, como ustedes ven ahí en el esquema. Entonces, de acuerdo al término de conversión, si ustedes se dan cuenta, estos moles que entran, que serían los que van en la corriente 1, se multiplican por esta conversión para que nos quede en función del avance de reacción. Entonces nos quedaría 0.35 de los moles totales que están entrando para la reacción 1. Entonces sería 0.35 de los moles totales que entran es igual a los moles que reaccionan en la 1, que es nuestro avance de reacción 1. Entonces nos queda 0.35 por los moles totales igual al avance de reacción. Y la otra es 0.15 por los moles totales que están entrando, es igual a los moles que reaccionan en la 2, que sería el avance de reacción 2. ¿Okay? Entonces, aquí ya tenemos todas nuestras condiciones. ¿De aquí alguna duda o pregunta? Yo les tengo una pregunta. No sé si podría volver a repetir otra vez lo de la conversión. Voy a pasar para que pueda yo escribir, que no me deja esta parte. Voy a compartir. Ok. Recuerden que por definición voy a escribir aquí. Okay. Por definición, recordemos lo que es igual a la conversión. Entonces, la conversión, nosotros la representábamos como una X mayúscula y siempre es del, por lo general, ¿no? Al menos de que otra cosa nos digan, es del reactivo limitante. Entonces, en este caso, el reactivo limitante es el etileno. Entonces, sería C2. C2H4, ¿no? Ahí está, C2H4. Ese es mi, como defino a la conversión. Entonces, la conversión es igual a la división de los moles de etileno que entran en la corriente 1, hablando del reactor, ¿okay? Menos lo que entra, menos lo que sale, que en este caso sale en la corriente 3, la corriente 3, entre lo que entra en la corriente 1, ¿no? Ese es por definición. ¿Okay? Ahora bien, de esta tenemos dos reacciones. Si usted recuerda, tenemos estas dos reacciones. De estas dos reacciones, una conversión es del 35 y otra es del 15. Pero no, aquí voy por el Kevin, si ya se va a papá. Entonces, una conversión es del 35. Yo les decía que esta N es lo mismo que esta X para nosotros. ¿Okay? Es conversión. Entonces, esta definición es cuando solamente tenemos una sola reacción química. Es la conversión. Acuérdense que teníamos dos, una por paso y una global, ¿no? Una que es a nivel reactor y una es a nivel ecosistema. Entonces, esta sería como mi conversión por paso, porque la estoy haciendo aquí en mi reactor. Ahora, de esa mi conversión por paso tengo dos reacciones, porque las dos tengo el etileno. Entonces, para poder utilizarla de acuerdo con los porcentajes de cada una de ellas, pues la tendríamos que individualizar, por así decirlo.
Entonces, la parte que está arriba, lo que entra menos lo que sale, si usted se acuerda de su balance, sería lo que entra menos lo que se consume, es igual a lo que sale, para en el caso del etileno. Entonces, aquí está lo que entra y lo que sale. Entonces, la resta realmente es lo que se consume o lo que reaccionó. Entonces, esto que está aquí arriba realmente es lo que reaccionó. Pero reacciona en dos. Entonces, tenemos una para uno. Esta sería la conversión, entonces, para la reacción 1. Y tenemos también para la reacción 2. Porque tenemos, pues, dos reacciones. Entonces, esa sería una. Y tendríamos la otra. ¿Ok? Entonces, tendría la segunda. Ahí está. Y aquí tendría la segunda. Ahora bien, estos moles que reaccionan en uno, del reactivo limitante, es lo que nosotros llamamos avance de reacción. Entonces, esos moles que reaccionan para nosotros le llamamos avance de reacción. Entonces, es nuestro avance de reacción. Bueno, le voy a poner este simbolito, se parece un poquito, no mucho al que usamos. Bueno, voy a copiar el de cámara. Es el avance de reacción 1. Y eso nos queda entre lo que entre. Y si hacemos algo similar para la 2, bueno, nos queda, en lugar del avance de reacción, no nos queda el avance de reacción. Entonces, si usted sustituye la conversión de etileno en la reacción 1, de acuerdo a esto es 0.35. Entonces, esto es 0.35. Este está en el denominador, pasaría multiplicando. Entonces, me queda 0.35 de los moles de etileno en 1, sería igual a mi avance de reacción. Y lo mismo pasa en la segunda reacción. ¿Ok? Entonces, fíjese, aquí cuando usted tiene dos reacciones, sería la sumatoria de los dos avances de reacción, porque está considerando la conversión total, en caso de que haga la sumatoria de estas dos. O sea, si usted dice, mi conversión total del etileno sería del 50%, entonces aquí valdría 50%, y esto de aquí sería la sumatoria de los dos avances de reacción, porque está considerando las dos reacciones. Cuando lo hace de manera individual, se hace de esta manera. No sé si quede claro. No, sí. Muchas gracias, tenía eso. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, ahí está ya más grande para que lo puedan observar. Entonces, bueno, pues aquí ya les hablé ahí de la conversión por paso total, que sería del 50%, y aquí este numerador, les digo, sería los dos avances de reacción, la sumatoria de las dos, porque ocupa las dos reacciones, entre lo que entre. Y aquí estamos de manera individual, 35 por el avance de reacción 1, entre el total, y aquí sería 0.15 por el avance de reacción 2 entre el total. Y de ahí, bueno, se tienen estas. Aquí a lo mejor me fui muy directo, pero bueno, salen de aquí. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a eso? Entonces, fíjense, ya tenemos nuestra base de cálculo, este óxido de etileno. Aquí hay que analizar qué tenemos en la corriente 3. Bueno, si sale óxido de etileno en la corriente 5 es que provino de 3. Si tenemos oxígeno, CO2 y agua en 6 es porque vinieron de 4 y a la vez vinieron de 3. Entonces, puedo tener aquí en la corriente 3 oxígeno, CO2 y agua, ¿okay? Y el óxido de etileno. Y lo que se está recirculando, pues si está entrando en la corriente 1 etileno, es porque en la corriente 8 entró etileno y en la corriente 7 entró etileno. Y esta 7, entonces tuvo que venir de 4 y también de 3. Entonces, en la corriente 3 tendría oxígeno,
CO2, agua, el óxido de etileno y el etileno. Y de aquí ya tengo mi base de cálculo aquí en la corriente 3, ¿no? Entonces, tendría yo que hacer balance aquí en mi reactor, ¿okay? Sin considerar obviamente la corriente 9 y 10, solamente la corriente 1, 2 y 3, y ya tengo mi balance aquí, ¿no? Entonces, si gustan hacer balance en lo que les pongo el reactor con la información que tenemos, por favor. Ok, entonces lo que les comentaba, vamos a hacer balance aquí en el reactor. Tienen oxígeno, el etileno, CO2, agua y el óxido. Del óxido ya tienen su base de cálculo, que es la que determinamos aquí, 4.7348. ¿Okay? Entonces, podemos hacer balance en el reactor, pues obviamente empezaríamos con el óxido, porque es el reactivo que tenemos. Entonces, de acuerdo a mi reacción química, aquí la tenemos, lo que no entra en mi reactor, lo que se genera es lo que sale. Entonces, se genera el avance de reacción 1, la primera reacción, y esto sería igual a lo que sale, ¿no? Déjenme, voy a copiar las reacciones químicas también para que esté dando cada ratito regresando la diapositiva para que ustedes la tengan aquí. La primera ya. Perdón, me equivoqué. Ok, entonces ahora sí. Tenemos el reactor, las dos reacciones, los dos reactivos limitantes tienen coeficiente 1, no va a haber mucho problema. Tenemos mis dos avances de reacción y ahora sí, dióxido de etileno se genera en la primera
y es igual a lo que sale. Entonces, si se genera en la primera, es mi avance de reacción 1, y es igual a lo que sale, que sería 4.7348, por lo tanto determino directamente mi avance de reacción. De las condiciones que habíamos determinado de las conversiones, tenemos que el 0.35 del óxido de etileno, del etileno que entra, es igual al avance de reacción 1. Como aquí ya tenemos este avance de reacción 1, podemos sustituir y determinar la cantidad de etileno que está entrando, que en este caso me dio de 13.5281 kilomol por hora. De la segunda condición, que tenemos que de 0.15 el óxido de etileno, que es igual al avance de reacción 2, como yo ya tengo el etileno que entra, pues puedo determinar el avance de reacción 2, que me dio de 2.0292 kilomol por hora. Y de la condición que por un mol de etileno que entraba al reactor entraba también 1 de oxígeno, pues podemos determinar la cantidad de oxígeno, que sería igual que la de etileno, y ya tendríamos mi avance de reacción 1, mi avance de reacción 2, el etileno que entra en 1 y el y el oxígeno que entra en 2. Entonces ya tengo esta 1, esta de 2, y el avance de reacción 2. Entonces ya puedo determinar cuánto oxígeno está saliendo, cuánto etileno está saliendo, cuánto CO2 está produciendo y cuánta agua está produciendo. No sé, hasta aquí si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? Entonces, por favor, determinen oxígeno, etileno y CO2 y agua que se está produciendo, por favor. Ya se cayó. Voy corriendo, pues. Ya ves, puta madre, se la sabe de ayudar. Ahorita yo te abro. No me voy. Ok, ¿alguien ya le dio cuánto oxígeno está saliendo? Está generando. Ok, entonces eso es lo que determinamos: oxígeno que está entrando, el etileno que está entrando y el óxido. Eso es lo que ya tenemos. Entonces, en el caso del etileno, lo que entra, que es esto, menos lo que se consume en las dos reacciones, por eso tenemos el avance de reacción 1 y el 2, es igual a lo que sale. Como ya determinamos el avance 1 y 2, de acuerdo a la diapositiva anterior, aquí los tenemos, avance 2, 2.029 y el avance 1, 4.73, ahí está 4.73 y 2.029, pues ya podemos determinar el etileno que sale, que sería 6.7641. En el caso del oxígeno, 13.5284 están entrando, menos un medio del avance de reacción. Recordemos que aquí tenemos un medio del avance de reacción 1, menos 3 del avance de reacción 2. Ajá, ahí están los coeficientes, es igual al oxígeno en la corriente. Entonces, sustituimos valores y me queda 5.0731. Continuamos con los que nos faltan, de CO2 y agua. Esto nada más se generan y sale. Se generan dos veces el avance de reacción 2, me da 4.58 y 4, y lo mismo para el agua. ¿Okay? Entonces, todo nuestro balance de masa, pues ya se conoce. Y lo que nos estaban pidiendo en el inciso A es la composición
a la salida de la segunda columna. En la segunda columna nada más tienen oxígeno, que pasaría todo el oxígeno de la corriente 3, que sería 5.073. El CO2 que se obtuvo aquí en la corriente 3 pasa directamente hasta la corriente 6, que sería 4.58, y lo mismo que el agua. Y determinamos las composiciones a la salida de la segunda columna, que era lo que nos estaban pidiendo en el inciso A. Okay. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, todo claro. Ok. Pues pasamos entonces con el inciso B, que nos están solicitando la masa de agua. Masa de agua, permítanme. Determina la masa de agua necesaria para mantener la temperatura a 300 en el reactor si entra a una temperatura de 15 y sale a 35. Entonces hacemos nuestro balance de energía. Hacemos energía 1, en este caso energía 2, energía 9, aquí sí debemos de considerar la corriente 9 y 10, es igual a la energía 3, la energía 10 más Q de reacción total. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, de acuerdo a los datos, la temperatura de referencia es de 300 y el efluente del reactor está a la misma temperatura, es decir, el reactor opera a 300 y el gas de salida, pues si quieren que esto opere a 300 y no hay pérdidas de calor, pues el efluente va a salir a la misma temperatura de 300. Como la temperatura de referencia es de 300, entonces esta energía 3 va a salir igual a 0, porque va a salir a la misma temperatura de referencia. Entonces nada más vamos a considerar la corriente 1, 2, 9, 10 y 3. Y la corriente, perdón, el Q de reacción total. Entonces, pues vamos a calcular primero la energía 1. La energía 1, conocemos el flujo, entonces serían 13.5281. En este caso es el etileno, si se van a su tabla, el CP a 300 es de 17.1 kilocalorías. Volvemos a agregar ahí el kilo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Kilocaloría por kilomol, porque estamos trabajando en una base de cálculo de kilomol, grado Kelvin. La temperatura de la línea es de 20, y está menos la de referencia que dijimos que eran 300. ¿Okay? Recuerden que diferencias de temperaturas en grados centígrados es las mismas que en Kelvin. Si multiplicamos todo esto, a mí me da un valor de menos 64.772.5428. Es un compuesto puro, entonces pues es directo. El CP por su flujo. Caso similar para el oxígeno, que es la corriente 2, sería 13.5281. El CP del oxígeno es de 7.67 kilocalorías kilomol grado Kelvin. Temperatura de la línea 2 es de 20 menos 300 grados Kelvin. Entonces la energía 2 medio de menos 29.052.94756 kilocalorías por hora. La entalpía, porque aquí no conozco flujos, entonces ustedes ya tienen que saber cuándo calcular energías, en este caso cuando tenemos los flujos, y cuándo calcular entalpías. ¿Okay? Entonces la entalpía de la corriente 10 pues es el CP del agua, está a una temperatura de 15, estamos hablando que es un líquido comprimido. Sería el CP del agua, ustedes ya conocen el CP del agua, y aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado. El agua a 15 y a 35 están en estado líquido. Si ustedes observan en su tabla, el CP que nos dan aquí del agua es en estado gas. Entonces lo que toman muchas veces es que ni siquiera se dan cuenta y toman este CP. Este CP es cuando están considerando el agua en estado gaseoso, y es para esta reacción 2 que se lleva a cabo en fase gas. Entonces ahí sí se considera este CP en estado gas. Sin embargo, a 15 grados centígrados, y a, ¿y cuál era la otra? ¿A 35? Vamos a cambiar. Aquí está. Y a 35 van fuera del reactor. No tiene nada que ver con esta temperatura ni esta presión del reactor, van fuera.
Entonces, bajo estas condiciones 15 y 35 están en estado líquido. Entonces, el CP tienen que ocupar es el CP del agua y ese equivale a 1 kilocaloría kilogramo grado centígrado. Recuerden que este valor yo se los di desde mi inicio. Entonces, mucho cuidado con el CP del agua. La temperatura de la línea 10 es de 35, menos la de referencia es 300. Ajá. Ahora bien, me van a decir, maestra, pues este CP no fue a 300. Esta temperatura de referencia la pueden mantener a 300 o la pueden ocupar de 0 grados centígrados, porque va fuera del reactor, o incluso la pueden ocupar de 25. Yo, para no confundirlos con tantas temperaturas, unas de 0, otras de 25, yo por eso manejé igual a de 300. No afecta en nada, porque finalmente después se cancela con esta, pero dentro del mismo cálculo, ¿ok? No quiere decir que de aquí la vamos a calcular. Lo que sí es que estas dos las tienen que tomar a la misma referencia, a la misma temperatura de referencia, 9 y 10. Entonces, aquí ocupé la de 300, pero cuidado, este CP que yo ocupé está en unidades de masa y todo lo estoy trabajando en unidades de mol. Entonces, el peso molecular del agua, ustedes saben que es 18, 2 kilogramos sobre kilogramo mol, y ya la entalpía, que la entalpía específica, me va a dar de menos 4.770 kilocalorías sobre kilomol. ¿Okay? Hacemos algo similar en el caso de la entalpía en 9, su CP es de 1 kilocaloría kilogramo grado centígrado, multiplicado por 18 sobre kilogramo mol, pues ya voy a obtener el kilocalorías sobre kilomol grado centígrado. Diferencia de temperatura, 15 menos 30, me da menos 5.130 kilocalorías kilomol. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Profesor, si hubiera pérdidas de calor, ¿ese lo pondremos a las salidas? Así es, si tienes pérdidas de calor, le agregas aquí más calor perdido. ¿Y si es suministrado es a las entradas? A las entradas. E incluso si te hubieran pedido cuál es el calor que está, no sé, que está retirándose, ¿no? Por aquí, por ejemplo, aquí es un calor retirado, porque el agua está incrementándose su temperatura de 15 a 35. Entonces, si te hubieran pedido, dime cuál es el calor que está retirando el agua, ustedes, como es un calor retirado, lo tendrían que pasar del lado de las salidas, es decir, esta energía 9 que tienes acá la tienes que pasar de este lado, entonces te quedaría energía 10 menos energía 9. Esa diferencia de energía 10 menos energía 9, esas dos, es el calor retirado. ¿Sí queda claro o no? Sí, gracias. Okay, entonces, sí depende mucho si es un calor suministrado, si es lo retirado, tenemos que tener cuidado. Ok, ¿alguien más? Maestra, yo no entiendo por qué la energía 3 es igual a 0. Ah, ok, muy bien. La energía 3 es igual a 0 porque el efluente, en este caso la corriente 3, está saliendo a esta misma temperatura de reactor. Si no tienes pérdidas de calor, como nos indica el problema, el efluente sale a la misma temperatura en la que está trabajando el reactor. Por eso metieron esta corriente de aquí, para que salga el efluente a esta temperatura. Entonces, como la temperatura de la corriente 3 es de 300 y tu temperatura de referencia, como lo vemos aquí, es 300, entonces tu energía 3, imagínate, aquí vas a sustituir 300 menos 300 es 0. Entonces, la energía que tenemos aquí va a ser 0. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ok, de nada. Entonces, ya tenemos energía 1, que es este. Energía 2, aquí está. La energía 9, no conocemos. La energía 9, no conocemos el flujo que está pasando por aquí, entonces por eso calculamos la entalpía. Entonces aquí ya tenemos la entalpía. ¿Okay? En 10 ya calculamos la entalpía, entonces nos falta el Q de reacción total. Y para eso otra vez necesitamos calores de formación, porque no nos los están dando. Entonces aquí tenemos el calor de reacción, tenemos dos reacciones. Déjenme, voy a copiarlas otra vez para que las observen aquí. Denme unos minutos nada más para pasar esa información.
Ok, ya está. Entonces tenemos dos reacciones químicas, recordemos el avance de reacción 1 y 2, multiplicado respectivamente por su delta H de reacción, ¿okay? Tanto de la reacción 1 como de la 2. Entonces calculamos el delta H de reacción 1, sería coeficiente estequiométrico del óxido de etileno es 1, entonces 1 por su delta H de formación del óxido en tablas nos dice que es de menos 14.8 kilocaloría por mol. Menos el de reactivos, que sería el del etileno, que sería 1 por 10.6 kilocaloría por mol, es positivo. Luego seguiría más el de 1 medio por el del oxígeno. Aquí miren, si se los indiqué, que sería 0. Entonces, estos dos se restan y me da menos 25.4 kilocaloría por mol. En el 2, el H de reacción 2 sería 2 veces el del CO2, que sería de menos 94.1, más 2 veces, aquí está el del agua, 2 por el del agua, aquí sí está en estado gaseoso, entonces se ocupa el que viene en tabla, que sería su formación de 58.5 kilocaloría por mol, menos, abrimos chetes, 1 por el de etileno, 10.6, más 3 por el del oxígeno, que sería 0. Entonces hacen las operaciones y me queda menos 315.8. Ambas reacciones son de carácter exotérmico. Entonces, pues sí se tendría que retirar calor para que el reactor se mantuviera a 300. Entonces, ya aquí ya también analizando eso. Sustituimos aquí en esta ecuación el avance de reacción 1, pues me daría 4.7348 menos 25.4 del H de reacción. Esto es por mol del etileno, recuérdenlo, aquí tenemos los dos, tienen el coeficiente 1, entonces sería por mol de este etileno. Entonces sería menos 25.4, pero esto lo tenemos en mol, entonces agregamos otra vez el factor de conversión, 1 kilogramo mol equivale a 1000 mol, ya con esto eliminamos unidades para que me den en kilocalorías por hora. Lo mismo con 2, esto es lo que me dio mi avance de reacción 2, 315.8 por el factor de conversión y me dio un valor de menos 761.085.28. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo que lo tienen en está huevo también. Vamos a agarrarlo, lo va poniendo. No probamos. Bueno. Entonces, pues ya tengo todo. Ya tengo Q de reacción total. Ya tengo mi energía 1, 2, 3 total. Puedo sustituir en mi balance. Ahí está. En este caso, en estos dos no obtuve energías, obtuve entalpías. Recuerden que si yo tengo entalpías, pues tengo que multiplicar por mis flujos. En este caso, molares, 9 y 10. Como estos dos son iguales, puedo factorizar y despejar de esta reacción, de esta ecuación. Me queda Q de reacción total menos energía 1 y 2 entre la diferencia de las entalpías. Sustituyo los valores y me queda un flujo de 1853.44, En el enunciado lo que nos pide es la masa de agua. Aquí yo tengo el flujo de agua en mol, para que el reactor mantenga la temperatura a 300 y si entre esas temperaturas, entonces pues de flujo molar a flujo másico, recuerden que solamente se multiplica por el peso molecular, en este caso del agua, y me da este flujo de 33.362.9895 kilogramos por hora. ¿No? Y con eso, bueno, se termina el problema. Entonces, si se dan cuenta, pues sí son muchas operaciones, pero pues hay que ir avanzando, tratar de que cuando tengan varias incógnitas, pues ponerlas todas en función de una y ir sustituyendo para que me quede solamente en función de una. Este problema, bueno, de antemano, pues sí se fue resolviendo desde el balance de masa, se obtuvo todo el balance de masa y bueno, ya en el balance de energía, pues ya se podía tener ese flujo másico que nos pedían. No sé si tengan alguien alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro, por favor. No, todo bien. Ok.
pues si no tienen ninguna duda con este problema, pues doy por culminado el curso. Si se da cuenta, terminamos bien. Estos problemas ya eran pues un poquito más larguitos. Incluso en presencial a veces pues los llevo ahí carrereando para que vayan diciendo los valores, si están muy extensos. Lo que hay que saber, pues hay que saber qué hacer, qué resolver, ¿no? Para que pues no se vaya uno perdiendo. Recuerden siempre primero hacer balance de masa, así como lo estamos haciendo, primero balance de masa, todo lo que puedo obtener balance de masa, no olviden balancear sus ecuaciones, no olviden identificar quién es el reactivo limitante, hacer bien esos balances. Generalmente todo lo que hicimos ahorita pues ya eran en moles, raros son los balances de energía que se hacen en masa, la verdad, porque las reacciones químicas pues las tenemos generalmente con los CPs en mol por lo general, ¿no? Y pues ya pueden pasar al balance de energía. Hay que tener mucho cuidado en la multiplicación de los CPs de mezclado que estén en las mismas unidades, fracción mol y CP en mol, o fracción masa y CP masa. Esas son cuestiones que tienen que cuidar. Cuándo es una sustancia pura, cuándo es una mezcla, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo doy por culminada el semestre con esto, ¿sí? Espero de verdad, de corazón, que me hayan entendido, pues si no al 100%, al menos sí a un 80%, ¿ok? Ese era mi objetivo. Sé que la materia de antemano no es fácil, pero bueno, creo yo que los tienen que tomar ustedes como un reto. De verdad espero que pues el material y la manera en cómo trato de explicar y de darles a entender los conocimientos pues haya sido de la mejor manera para que ustedes adquirieran este conocimiento. En caso de que no, bueno, pues siempre les dije, díganme si me van entendiendo, si no, pues yo trataba de buscar maneras en que ustedes me fueran entendiendo. Pocos se expresaron. Pues de mi parte les digo, terminamos bien el curso, no se quedó ningún tema por resolver. Creo que vimos una suficiente cantidad de problemas, incluso más de los que estaban marcados ahí en su problemario. Yo les voy a dejar un problema por ahí de opción múltiple para poder considerarlo para sus tareas y poderlo calificar para el tercer departamental. Hay algunos que por ahí van, si no bien, pues al menos si sacan ahorita una buena o mediana calificación, pueden salvar la unidad de aprendizaje. Entonces, pues los quiero motivar para que le echen ganas todavía a lo que resta, que es su tercer examen, que es el próximo miércoles, para que terminen bien la materia y tengan, pues no se vayan a condiciones tan extremas como digo que a ustedes les queda el extraordinario. El extraordinario, pues vienen por lo general 2 exámenes. Obviamente tengo que cubrir tanto balance de masa, corrección sin reacción, balance de energía con y sin reacción, tienen que cubrir todo lo que vimos. Obviamente, pues lo pongo dentro del intervalo de tiempo que ustedes tienen que resolverlo, pero sí vienen muchas situaciones conceptuales que deberían de saber, ¿no? Entonces, eso sí les indico. Las calificaciones se las hago llegar por correo, las del tercer departamental. Voy a tratar, porque pues ahorita se cumplió el trabajo, pero bueno, voy a tratar de que tengan ustedes calificaciones entre viernes y sábado. Y les pediría que a la brevedad, si tienen alguna duda respecto a su promedio, no están conformes o califique mal, no, estoy en clase. Me lo indiquen, porque yo estoy viendo calificaciones en el SAES, que es a más tardar el día lunes, ya no modifico calificación, ¿ok? Entonces, trato también de contestarles también a la brevedad del chat, a veces no puedo, pero en la medida, pues trato de revisarlo. Entonces, para que, bueno, no sea un motivo de que, no, yo sí le mandé mensaje antes del lunes, etcétera, ¿no? Entonces, el lunes podemos hacer eso. El lunes tengo que subir calificaciones. Yo esperaría hasta como por mediodía o hasta la hora de clases, que tendríamos a las 6,
la hora generalmente que tenemos clase, para recibir algunos comentarios, ¿no? Y bueno, pues el lunes nosotros ya obviamente ya no hay sesión. Si ustedes quieren, y eso lo dejo a consideración de los que van a presentar extraordinarios, que si tienen algunas dudas en específico, que me digan, maestra, es que a mí no me quedó claro esta definición, o estoy resolviendo este problema, pero llevo hasta aquí y de aquí ya no sé cómo aplicar este concepto, etcétera. Si quieren, puedo programar una sesión para aquellas personas que gusten el día 20 de diciembre, porque el día 22 es extraordinario, ¿ok? O sea, dentro de 8 días puedo programar esa sesión. Si no, no hay ningún problema, ¿no? Ustedes pueden estudiar, etcétera. Pero eso sí necesitan, bueno, indicarme. Y eso me lo pueden indicar si gustan el día viernes. No hay problema, ustedes vayan verificándolo. Entonces, nada, me mandan un WhatsApp, yo programo. Y los que gusten entrar, no es obligatorio que entren todos, los que gusten, y les digo, si tienen dudas muy específicas, porque si me dicen, maestro, hay que resolver este problema, se supone que ustedes tuvieron que haber avanzado. Entonces, ahí sí, digo, lo puedo resolver, pero la idea es de que ustedes empiecen a trabajar de la manera más individualizada y que yo nada más sea un apoyo de cuestiones que no quedan claras. Traté de enviarles, pues, no bastantes, pero sí algunos problemas tipo, para que ustedes lo estuvieran estudiando, que les sirviera de ejemplo, ¿no? Bueno, eso es por mi parte. Más adelante, pues, espero conocerlos. Algunos se me quedaron ahí las caras porque pusieron las fotos, otros pues por nombres, pero bueno, si nos encontramos ahí presencial en el Politécnico, bueno, me gustaría mucho saludarlos. Y además, pues, bueno, es mi comercial, como ustedes saben, yo estoy trabajando en el área de posgrado de Ingeniería Química, específicamente trabajo con procesos de oxidación avanzada para remediación de agua, suelo y aire. Y pues si más adelante ustedes están interesados en realizar servicio social ahí dentro de la institución, yo me encuentro en el Z6, primer piso, ahí estamos desarrollando investigación, pues me dará mucho gusto poder aceptarlos, trabajar ahí para su servicio social o incluso tesis, si ustedes más adelante están dentro del área de ambiental o incluso en el área de instrumentación. También trabajamos con una parte de los equipos, entonces también podemos ahí buscar realizar tesis de licenciatura, o si están interesados en realizar un posgrado, bueno, pues también podemos platicar más adelante, ¿no? De mi parte es todo. Fue un gusto y un placer de veras trabajar con ustedes. Y vuelvo a repetir, espero que, bueno, haya yo llegado a sus expectativas de poder trabajar con ustedes y de que hayan adquirido el conocimiento que deberían de haber adquirido, ¿no? Voy a, les digo, a hacer un cuestionario para que pues, cuando ese ejercicio se culmine. Lo voy a tratar de abrir el día de hoy porque obviamente tendría poco tiempo. Es un cuestionario muy sencillito el problema, que les digo que el problema es el que lo vayan resolviendo y ya nada más ustedes suman sus resultados. Es del problema, permítanme, del problema 24. ¿Okay? Bueno, pues de mi parte es todo, muchachos. Cuídense mucho. Fue un placer. Y no sé si a alguien le gustaría externarme nada más la manera en cómo les pareció el curso, que creen que me fui muy rápido, no fui muy rápido, tengo que mejorar o incluso tendría que implementar para las siguientes dimensiones, ¿no? En caso de que esto se lleve de manera híbrida o presencial incluso, ¿no? Pues yo creo que sí, como enseñan, pues está bien. O sea, no veo ningún defecto porque pues el hecho de que se tome el tiempo de hacerlo en el editor de ecuaciones, pues es sí te da bastante tiempo para que tú vayas desarrollando en tu cuaderno y vayas haciendo tus notas y todo. A veces sí va rápido, pero son pocas y aún así te da tiempo. Entonces yo de mi parte, personalmente, yo creo que enseña muy bien así como está. Muchas gracias, Roberto. ¿Quién más? Bueno, ya los que no sé porque no nos falta poner
poquito más de nuestra parte o otras situaciones, pero en sí el curso estuvo bastante bien. A mí me gustó mucho Gracias, tu manera Miguel. como entrevista. Te agradezco mucho, Miguel. ¿Leslie quiere hablar? Sí, profesora. Bueno, pues a mí me pareció muy buena explicando, entendía las cosas, pero pues el examen sí tenía muchas dudas encontradas después, pero todo bien. Ok, muy bien, Leslie. Okay. Generalmente ustedes saben que pongo ahí detallitos que a lo mejor los llegan a veces a confundir, pero cuando se los resuelvo o cuando les indico, bueno, creo que ya está, vean ustedes que no es tan complicado, ¿no? O no me salgo tanto de lo que enseñamos dentro de los problemas. Bueno, les agradezco mucho, muchachos, cuídense mucho, los estaría yo escuchando el miércoles para su examen, estudien por favor, ya es la última parte. Y bueno, de mi parte es todo, ¿no? Los dejo, cuídense y los escucho el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.